Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Flor Borja, quien postula al Congreso de la República con el número 5 por el Partido Morado. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es fundadora del Partido Morado. Señores, el día de ayer falleció el último patriarca de la política peruana, el doctor Luis Bedoya Reyes, a los 102 años de edad, abogado, egresado también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante su vida fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Lima, fue ministro de Justicia y también integró la Asamblea Constituyente de 1978. El señor Luis Bedoya Reyes, en toda su actividad profesional y política, al mando del PPC, nunca tuvo una denuncia como las que estamos viendo ahora respecto de los expresidentes, ministros, alcaldes, gobernadores, donde todos prácticamente están manchados de corrupción. Este señor prácticamente se ha ido limpio, no ha tenido denuncias, no ha tenido sus anticuchos, arrugas, como lo tienen los políticos de ahora. Lamentablemente, es el último político de esa hornada que quedaba, porque los que vienen para adelante, señores, dan mucho que hablar. Flor Borja, bienvenida al programa. Hola Tino, ¿cómo estás? Flor, para que el electorado peruano te conozca, haznos una semblanza de tu actividad económica, tu actividad política, si es que tienes algún tipo de antecedente policial, judicial o penal, y cómo estás financiando tu campaña. Por supuesto, Tino. Primero, muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes con todos tus televidentes, con todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Mi nombre es Flor, tengo 33 años, soy del Cercado de Lima, he crecido ahí, he estudiado en Barrios Altos, en Cinco Esquinas, en el Colegio Señor de la Misericordia, y mis estudios profesionales los realicé en San Marcos, en Sociología. Actualmente sí, soy fundadora, dirigente del Partido Morado hace 6 años, inspirada, movilizada por la visión de país de Julio Guzmán. Decidí acompañar ese proceso. Yo ya venía de una experiencia tanto en el sector privado como en el sector público, con miras a irme a hacer una maestría afuera. Decidí quedarme a construir partido, algo osado en estas épocas cuando todos los partidos políticos vemos que son empresas, vemos que son partidos cascarón. Decidimos hacer un partido de verdad institucional, recorrimos el país, hemos construido, quien te habla ha recorrido todo el país junto a Julio Guzmán, porque me encargaron a hacer los comités provinciales. Según la ley nos pedían 69, nosotros logramos construir 104 comités provinciales, recolectar 733,000 firmas, y como lo hicimos en ese entonces, hasta el día de hoy mantenemos esa esencia, esa visión y ese trabajo en equipo. Militantes donando su tiempo, donando sus espacios, donando dinero también, comprando sus propios materiales, sus polos, sus planillas, sus tableros para poder salir a las calles, a las plazas, a las playas, en el invierno, en el verano. Y asimismo hoy vamos al Congreso a representar al peruano de verdad, que se saca la mugre diariamente para salir adelante. Mi campaña la estoy financiando, ahorita estoy haciendo la segunda rifa para cerrar la campaña, pequeños aportes de personas. Justo el día de hoy, antes de las 4 de la tarde, estaremos haciendo la primera rendición según lo que nos han pedido los entes electorales, con total transparencia, porque eso es lo que hay que hacer en política. No tengo ningún antecedente penal, judicial, policial que tenga en mi haber. Estoy completamente limpia. Hasta hace poco he trabajado en el Congreso de asesora de la Comisión de Mujer y Familia, algo que me ha permitido mucho también poder afianzar mi experiencia en el tema de prevención de violencia contra la mujer, de desarrollo del tema de la legislatura, saber cómo se maneja el Congreso por dentro, conocer qué hay que hacer para poder avanzar en ese sentido. Y esa soy, una joven de corazón rebelde, de convicciones firmes, que quiere hacer las cosas bien por el país. Flor, ya que tú eres fundadora del Partido Morado, ¿qué modelo económico propugna o defiende el Partido Morado? Somos un partido de centro que cree en el libre mercado, obviamente con una regulación real, que busque que el empresariado sea responsable
que el relacionamiento con las áreas de influencia sean responsables, que haya un buen relacionamiento y necesitamos un Estado que acompañe, no que estatice, no un Estado que se abra de todo para darle todo a la empresa, sino un Estado que regule, que abra el mercado, si bien es cierto, pero un Estado que también esté cercano a la ciudadanía, que entienda, y en ese sentido esa es nuestra visión económica, ¿no? O sea, ustedes discrepan del modelo económico que propugnan la señora Verónica Mendoza y el señor Pedro Castillo. Están lejos de ese modelo. Sí, 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 sí. No podemos decir que vamos a hacernos responsables de todo porque creo que aquí el libre mercado es importante. Con una buena regulación hemos visto que ha fallado el modelo porque el Estado ha dado más, o sea, no ha regulado lo suficiente. Los conflictos sociales son por una ausencia del Estado. Las concesiones que se han dado no se han pensado mucho en la ciudadanía, sino más en el empresariado y eso ¿Es el tiene que modelo el que ha cambiar. fallado o son nuestros gobernantes los que han fallado? Yo creo que son las políticas que han fallado y los políticos también, ¿no? Porque Claro, porque la igual política la el que implementan los crea las políticos, ¿no? políticas, por eso, justamente es la clase política que no aplica buenas políticas la que falla, ¿no? Y en general Y hace qué que falle todo el gobernantes son los que han sistema. fallado? Bueno, hemos visto todo, tanto de derechas como de izquierdas. Mira Cajamarca con el señor Gregorio Santos. Mira cómo está 5 presidentes denunciados por corrupción. Entonces, es la clase política de siempre la que nos ha dado la espalda. No importa si sean de derecha o de izquierda. Hemos visto en Junín también todo el tema de corrupción que se ha dado. Entonces, aquí no es que todos sean unos santos, sino que todos han querido y esta es una clase política que ya estamos hartos. Muchos peruanos como yo decidimos involucrarnos en política porque estamos hartos de que se le mienta a la gente, de que las cosas no sucedan en este país. Somos un país tan rico, con tantas oportunidades de crecimiento, con tantas oportunidades de mejora y de desarrollo, que no podemos seguir perpetrando la impunidad contra estos políticos de siempre, que no podemos venir a decirles discursos bacanes, sino hablarles de la realidad, Sí, para luego lo que hacer manifiestas que es estas cierto, cosas ¿no? funcionen. Muy al margen de la etiqueta que tengan los políticos de ser de izquierda, de derecha, de centro derecha, centro izquierda, o de centro, de la ultraderecha, la ultraizquierda, al final todos prácticamente terminan envueltos en actos de corrupción. Ejemplo, hemos visto que Odebrecht prácticamente ha financiado la campaña de lo que tú mencionas, de esos 5 presidentes. Pero no solamente ha financiado la campaña de los que llegaron a la presidencia, también ha financiado la campaña de los candidatos, porque tenemos entendido que Odebrecht en cada proceso electoral financiaba entre 4 a 5 candidatos para asegurarse, ¿no? Llega a cualquiera de esos 4 o 5 y ya se aseguró. E incluso también se señala pues que en el año 2016, donde participó el señor Julio Guzmán, que también habría recibido $400.000 de parte de Odebrecht, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas, en el Perú, de acuerdo al derecho que tenemos, toda persona es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria. Por lo tanto, a nadie se le podría acusar. Pero lo que sí es cierto es que todos los que llegaron prácticamente recibieron dinero de Odebrecht y le entregaron concesiones a Odebrecht para que ahí se levante prácticamente el Perú en peso. En el Partido Morado, ¿cuáles son los ejes para combatir la corrupción y para que nunca más haya eso, de lo cual tú mismo has manifestado que estamos cansados? Primero, siempre aclarar las cosas que se dicen, porque no podemos hacer de un meme una denuncia. Van 8 meses y no hay ninguna prueba de lo que se ha señalado. Es más, los señores de Odebrecht ya estaban presos cuando Julio Guzmán comenzó a crecer en las encuestas. Y eso es algo importante, porque estas fake news que se crean y se les da toda la importancia, hoy perjudican a los candidatos, en este caso a Julio Guzmán, que esto es un meme que lo presentó el señor Barba Caballero y de eso se ha hecho una denuncia. Entonces, primero aclarar esos temas son fundamentales para que podamos hablar luego de cómo combatir la corrupción. La corrupción está enquistada en todo el sistema público y también en el empresarial, como tú bien lo has señalado, Tino, pero la impunidad no podemos permitirla más. No podemos, como lo que está pasando ahora, que sigan habiendo candidatos procesados, que sigan habiendo candidatos con sentencias, que sigan habiendo candidatos con denuncias y eso seguir llevando a la representación nacional, seguir llevando la representación del presidente o de las vicepresidencias. Eso ya no podemos seguir permitiéndolo. El servidor público no puede seguir perpetrando la impunidad. Sabemos, porque ya sabemos, muchos peruanos conocemos cómo es el sistema. Uno de los sistemas más corruptos dentro del Estado es el sistema de salud.
Se negocian las medicinas, se negocian los hospitales, se paran, no se hace la infraestructura correspondiente. Y eso ya no podemos seguir permitiéndolo. Nosotros tenemos una propuesta clara en ese sentido. Necesitamos que Contraloría no fiscalice al terminar un contrato, no fiscalice al terminar una obra, sino que fiscalice antes de empezar, porque las sobrevaloraciones que hay en todo el tema de infraestructura son terribles. 23.000 millones de soles se lleva la corrupción anualmente, 65 millones se lleva al día. Entonces no podemos seguir permitiendo esa impunidad y hay que poner los candados correspondientes y las sanciones correspondientes a todo funcionario público que cometa actos delictivos, a todo funcionario público que cometa actos de impunidad también. Vemos cómo Ya, el Congreso se ha convertido... lo que tú manifiestas se le llama control concurrente, ¿no? Que es lo que hace la Sí, Contraloría General de la República. Pero mira, el pero señor luego... Sagasti, que es del Partido Morado, ellos han hecho una compra de unas vacunas a Sinopharm y sin embargo la Contraloría, porque el señor Schack lo ha manifestado, ellos no pueden hacer el control concurrente en ese contrato toda vez que tiene una cláusula de confidencialidad. Y precisamente eso es lo que no se Claro, quiere. efectivamente, Tino, pero otra vez, volver a llamar el tema, este es un gobierno morado, creo que no suma al proceso. No he dicho que Este es un gobierno gobierno no ha morado, lo sido, que he dicho es que el señor es del Partido Morado. No, eso sí es el cierto. señor Francisco Sagasti ha sido militante, fundador Ujú, y sí. dirigente nacional Ya, del a eso Partido me he Morado, referido, no he dicho sí, yo que es gobierno morado, porque este es un gobierno de pero transición. hoy cumple un rol diferente. Es un gobierno de transición y emergencia. Claramente lo van a asociar y eso se entiende. Nuestra propuesta es que ese control concurrente se dé por anticipado. Y nosotros lo vamos a llevar desde el Congreso, vamos a trabajar con el Ejecutivo para que se pueda dar de esa forma. Es una propuesta que ya la tenemos, es una propuesta que la comenzamos a decir en medios, le estamos hablando y la vamos a cumplir. Nosotros nos ponemos un objetivo y lo cumplimos. Nos pusimos el objetivo de construir un partido y hoy tenemos un partido que le devuelva la esperanza, que le devuelva el sentido de vocación y servicio a la política. Y eso es lo que queremos con el servicio público también. El economista Carlos Anderson, que es el jefe de gobierno del partido Podemos Perú del señor Urresti, aunque otros dicen que no es de Urresti, sino que ya, no dicen que es de Urresti, sino de Luna, ¿no? Él manifiesta de que el problema más grueso de la corrupción está en las licitaciones, sobre todo en las obras de gran envergadura. Entonces, él dice que habría de crearse un ministerio de fomento y obras públicas y que ese ministerio sea el que maneje precisamente todas esas licitaciones. ¿Qué te parece esa propuesta? Mira, el Partido Morado tiene una visión con relación al todo el tema de la administración pública. Hay mejoras que hacer. Por ejemplo, separar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Finanzas, agrupar otros ministerios. Y en esa línea nosotros vamos a trabajar. Yo no puedo expresarme de lo que dicen otros partidos porque yo vengo a hablar de la visión del Partido Morado. Y la visión del Partido Morado es que la persona esté al centro, de que no haya más impunidad dentro del servicio público, de que los servidores públicos entiendan que el servicio público es vocación, que es atender al ciudadano, que es saber llegar a la ciudadanía, resolver los problemas reales, que es generar oportunidades. Y eso es lo que el Partido Morado va a hacer. Ya, pero Nosotros Flor, tenemos Flor, un también plan de gobierno claro, pueden revisar sí, es evidente, planmorado.pe pero para poder Flor, informarse sobre nuestra visión de país. ya. Tú como fundadora del partido, tú conoces perfectamente el plan de gobierno del Partido Morado y eso es lo que precisamente queremos que el elector conozca, ¿no? Porque todos sabemos de que los más de Odebrecht no conversaban pues con los señores que integraban las comisiones licitadoras. Ellos conversaban pues con el dueño del circo, vale decir con el presidente, el gobernador o el alcalde, ¿no? Y luego ya prácticamente esa obra ya estaba direccionada. Entonces, esa forma de licitar obviamente que ya no da para más. Se presta pues a la corrupción. Al respecto, ¿qué es lo que ustedes proponen ahí? Por eso es que cada cosa, que cada concesión, que cada licitación esté evaluada por el tema de Contraloría y fiscalización permanente de la representación nacional, porque no podemos hablar de cambios y mejoras si no comenzamos a evaluar estas licitaciones que luego se convierten en adendas tras adendas tras adendas y al final termina una obra de 10 millones termina evaluada o sobrevaluada en 45, 50 millones, 4 o 5 veces más de lo que en un inicio iba a costar. No se puede hacer eso. Necesitamos que las obras cuando se liciten tengan un 10 millones y terminen con 10 millones, porque la corrupción está en todo el proceso y por eso es importante lo que te señalo de la Contraloría, haciendo el control concurrente previo al inicio de cualquier licitación, obra pública que se haga.
Ya, otro problema que también tenemos y también huele a corrupción es lo que se ha dado en denominar la prensa mermelera. El gobierno anterior prácticamente sometió a toda la prensa a través de los gastos de publicidad. El señor Vladimiro Montesinos también sometió a la prensa, pero ya somos testigos y hemos visto pues cómo se hacía, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación se iban con unas maletas llenas de fajos de dólares y prácticamente vendían su línea editorial. Hoy ya no se hace eso. Hay algo más legal y más sofisticado. ¿Cuál es? Los gastos de publicidad. Se quiso regular, ¿no?, los gastos de publicidad, porque tampoco está bien pues que los gobernantes hagan y deshagan con respecto a los gastos de publicidad. Pienso que eso se tiene que regular. Al respecto, ustedes como Partido Morado, ¿qué opinan? Y sí, y por eso la reforma política ha ayudado a que eso comience a regularse también para los partidos políticos. Entenderás todo lo que hemos visto durante todos estos años de la publicidad de los partidos para campañas políticas, eran millonarias y luego eso se escondía y eso no puede ser, necesitamos transparentarlo. Y eso es sumamente importante. Necesitamos que haya un control en ese sentido y seguir fortaleciendo la reforma política, seguir fortaleciendo el tema de la reforma estructural del Estado, porque como tú bien has señalado, el tema de la publicidad no puede convertirse en actos ilícitos que ayuden a beneficiar a algunos y a otros no. Lo vemos ahora mismo, el tema de las fake news que se están dando, que responden a ciertos intereses de ciertos grupos, ya sea de prensa o ya sea de partidos políticos. Yo a diario veo canales de televisión que difunden noticias que no tienen nada que ver con la realidad y eso también tiene que tener una regulación. No es posible que se atente contra la salud pública mintiendo y engañando a la ciudadanía de tal forma que no haya una adecuada verificación de data que se propone, ¿no?, y que se muestra a la ciudadanía. Eso es importante. Y ahí también el gremio de radio y comunicación tiene que alzar su voz, tiene que promover el periodismo responsable, tiene que promover el periodismo serio y tiene que promover una libertad de expresión real. No podemos basarnos solo en una libertad de expresión que beneficie a unos pocos y que atente contra muchos. Y eso es algo que yo invito también a todo el gremio de radio y televisión a que se manifieste sobre eso. No podemos hacerle la comparsa a la pseudociencia que está tratando de que nuestros adultos mayores no se vacunen, que está tratando de petardear el proceso de vacunación. Hoy lo importante, y vamos a ir también con un proyecto en ese sentido, para que sean sancionados los que promuevan la pseudociencia en el país. No podemos seguir permitiendo esa impunidad de tal forma que hay muchos ancianos que frente a la angustia que vivimos, frente a la pandemia de no saber si vamos a estar bien o vamos a estar mal mañana, nos pongan noticias que son falsas. Nos salgan personas mediáticamente a todos los medios de comunicación a hablar de cosas que no suman al proceso que hoy se quiere llevar a cabo. Bueno, y eso Flor, es algo importante. Sí, y es una responsabilidad también de los medios de comunicación. Bueno, Flor, esperemos que los gastos de publicidad de los gobernantes sean regulados. Es necesario que los gobernantes publiquen las obras que vienen haciendo o lo que pretenden hacer, pero eso debe de estar regulado. Y aparte, no se debe, sobre pretexto de gasto de publicidad, prácticamente someter a la prensa para de esa manera, de una u otra manera, controlar, ¿no?, la opinión de la opinión pública de las personas, o de repente en un proceso electoral torcer la voluntad del electorado. Eso pienso que no fortalece la democracia, sino más bien la debilita. Flor, así como tenemos corrupción y arraudal en este país, también tenemos la delincuencia, el problema de la inseguridad ciudadana, que es prácticamente gravísimo. Todos los días hay gente que muere por causa de la delincuencia, hay otros que hasta por un celular perece. Respecto de eso, el Partido Morado, ¿qué plantea? Mira, primero ya tenemos a Alberto Belaúnde, Gino Costa, Daniel, que han presentado el proyecto de ley que sigue encarpetado sobre distritos seguros, que busca empoderar a las juntas vecinales de seguridad ciudadana, acompañar este proceso junto con los serenazgos y la policía. Si nosotros desde la sociedad civil organizada y las diversas instituciones que buscan prevenir el tema de inseguridad no articulamos, va a ser muy difícil que combatamos la inseguridad ciudadana que vivimos al día a día. Eso es por un lado, la organización de todos estos entes que buscan mejorar el tema de las inseguridades, que buscan quitar el tema de la inseguridad.
Por otro lado, es la generación de oportunidades. Muchos de los jóvenes que caen en actos delictivos no tienen oportunidades de desarrollo, crecen en hogares muy disfuncionales que lo único que tienen que hacer es salir a robar. Necesitamos generar oportunidades también para ellos. Y otro punto es la reforma institucional de la policía. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque no podemos seguir no teniéndole respeto a la institución. Vemos a diario como hay muchas noticias de peruanos y peruanas que les faltan el respeto a la policía y también de la policía faltándole el respeto o de los serenazgos faltándole el respeto a la ciudadanía. Y eso tenemos que cambiar. Otra cosa importante con el tema de seguridad ciudadana es que, por ejemplo, tú cometes un delito menor, por ejemplo, el robo de un celular, y bueno, te liberan a las 24 horas y ya no se sabe más. Necesitamos crear el registro de todas las personas de trazabilidad. ¿Por qué? Porque una persona que llega denunciado por crimen organizado, de ahí se olvidan y ya no saben dónde está y vuelve a delinquir. Entonces necesitamos tener un registro de eso. Flor, Otra cosa importante también. respecto a la reforma policial, tenemos entendido que han habido 5 reformas, pero esas reformas, más que técnicos policiales, han sido reformas políticas, que no han conducido prácticamente a nada. Así como tú dices que hay gente que le falta el respeto a la policía y la policía también le falta el respeto a la población, pero al interior de la policía, por ejemplo, en estas últimas semanas se ha descubierto de que hay bandas organizadas de policías que se dedican pues a extorsionar a empresarios informales peruanos. Y eso precisamente es algo que tenemos que reformar, como dices tú, pero no una reforma política, sino una reforma técnico-policial. Porque no queremos una policía sometida al poder político, sino una policía técnica que combata la delincuencia, ¿no? Primero, reforma institucional, y eso es una reforma amplia de la policía. Necesitamos, como tú bien lo has señalado, terminar con las argollas, que esas argollas son las que crean estas bandas organizadas dentro de la propia institución. Yo respondo a mi comisario, yo respondo a tal persona, yo hago esto, cambio cupos, me voy a tal lugar, lo mando a tal, cobro por esto, cobro por lo otro. El tema de las compras, yo creo que ha sido un avance, el tema de poner a personas civiles a trabajar el tema de las compras donde había gran corrupción dentro de la policía. Otra cosa que es importante para la reforma policial es profundizar el tema técnico, como tú bien lo has señalado, tener un enfoque de género también para todo el tema de la institución policial. No podemos seguir teniendo policías que se les llegue con denuncias de violencia hacia la mujer, se burlen de las mujeres, se burlen de los problemas que están afrontando, de la violencia que sufren dentro de los hogares, las manden a su casa y les digan que ellas tienen la culpa. De eso conocemos un montón. Yo, como asesora de Comisión de Mujer y Familia, me ha tocado escuchar casos terribles dentro de la policía. Si una policía con un enfoque de género, con una policía tecnificada, que entienda cuál es la labor real, que se le devuelva la dignidad al policía, que se vea que las argollas dentro de la institución ya no existen, ahí vamos a hablar de una verdadera reforma, que tiene que empezar ya. Yo creo que este gobierno de transición de emergencia está dando los primeros pasos, pero tiene que continuar. La reforma tiene que darse de todas maneras y el Partido Morado va a apostar por una reforma de las fuerzas policiales. Flor, para enfrentar a la delincuencia hay que hacerlo en todos los planos. Y en ello también es básico, algo que tú has señalado, la educación primaria y la secundaria. ¿Por qué? Porque los valores, la ética en nuestro país está muy venida a menos. Al respecto, ustedes también van a actuar desde el plano educativo para sembrar esos valores que se han venido a menos, incluso en la educación, pues en el colegio desaparecieron los cursos formativos. Sí, e incluso estamos promoviendo impulsar el servicio cívico voluntario, que es crear centros dentro de los territorios, en los barrios, donde se pueda generar ciudadanía, donde se pueda promover el arte, la cultura, para que así los jóvenes sepan que no solamente el acto delictivo, el acto del hurto van a lograr algo con eso, ¿no? Necesitamos tener estos centros de formación cívico-voluntaria que va a generar también desarrollo, va a generar empoderamiento y a los niños y niñas enseñarles ciudadanía. Muchos hablamos de, ay, esta persona no es ciudadana, que no respeta. Claro, porque no estamos promoviendo eso dentro de los aulas, dentro de las familias, y es importante. Vemos con el tema de ¿eso va a ser remunerado o va a ser remunerado o ad honorem? ¿Qué cosa? Para El las servicio cívico voluntario. Sí, exacto. Son propuestas tipo domos juveniles para jóvenes y niños y jóvenes que se les va a impartir cursos, que eso va a estar financiado por el Estado. Son programas sociales que el Estado va a implementar desde el Partido Morado, se van a implementar en todos los barrios de Lima, van a Lima ser y una especie de escuelas. Son domos juveniles, ajá.
Ahí que van a parte sembrar un curso ustedes cívico, valores, principios, ética. Eso me parece bien. todo. Y también dentro de las mallas curriculares en toda la formación regular. Ya que habías tocado el tema de las mujeres y tú eres socióloga, vemos que en nuestro país, año a año, la violencia contra las mujeres no prácticamente avanza así a raudal. ¿Cuál crees tú que sea la causa de esto? El enfoque. El problema de la falta de prevención es el enfoque. Nosotros somos un país reactivo. Se cometen 132 feminicidios, 50 crímenes de mujeres, de muertes de mujeres no esclarecidos, que lo más probable es que sean feminicidios y se convertirían en 182 al cerrar el 2020. ¿Y qué estamos haciendo con eso? El presupuesto para el tema de prevención de violencia hacia la mujer ha aumentado en 800%. 2006 era 84 millones, 2021 es 691 millones y seguimos con unas cifras que lastiman, que aumentan. Tenemos este tema que urge tratarlo con un enfoque diferente, desde la prevención. Hablamos del tema de salud pública, que es un problema, el tema del embarazo adolescente. 30 años sigue siendo un problema el embarazo adolescente. 33.000 niñas menores de 17 años han sido madres en el 2020. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Bueno, yo estoy llevando la ley de educación sexual integral que busca promover derechos sexuales y reproductivos desde los colegios. Si bien es cierto, ya hay lineamientos para el tema, desde el 2008 no se ha implementado como se ha debido. Y otra vez parte desde un enfoque. En las escuelas solo el 9% lo ha implementado, los lineamientos de educación sexual integral, pero todo está ligado a la sexualidad. No se habla con los padres, no se hace un acompañamiento desde las emociones, de lo más psicológico, desde los sentimientos. La ley de educación sexual integral va a prevenir, uno, que sigan perpetrándose los abusos sexuales a niñas menores de edad, que sigan perpetrándose los embarazos no deseados, que sigan dándose los embarazos no deseados, que la gente reconozca y se conozca y se sienta en igualdad de condiciones frente a otros. Y eso es lo que promueve esta ley de educación sexual integral. Pero esto tiene que ir acompañado con los padres. Si esto no va acompañado con los padres, va a ser muy difícil que se logre implementar. ¿Por qué? Porque el principal tema aquí es que en las familias no se habla sobre educación sexual integral. Es muy difícil que en una casa se comience a hablar al niño, a la niña, este es tu cuerpo, nadie lo toca, estas son las emociones que tú vas a sentir al momento de irte desarrollando, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y hay que enseñarle también a los padres cómo llegar con esas conversaciones a los niños, porque no solo es el colegio, sino también la familia. Y aquí este enfoque integral de la familia y la educación tiene que ir acompañado. Y eso nos va a ayudar Flor, mucho al tema de prevención de violencia. ¿En qué sectores se da más la violencia contra las mujeres? ¿En el A, el B, C, D? Se da en todos los sectores, obviamente Pero cala más en los sectores otros. más vulnerables, obviamente cala más en los sectores más vulnerables. ¿Y por qué? Pero el tema de los embarazos es en el entorno familiar. El tema, claro, muchas de las violaciones son de los en el entorno más familiar. cercanos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué Yo creo mayormente que se da en los estratos bajos de... y es familiar? ¿Por qué? Se da en los sectores más vulnerables, pero el índice de embarazos adolescentes se da en todos los sectores de las clases sociales, no hay distinción ahí. Pero sí, los abusos sexuales cometidos a niñas menores de edad, que han sido 4.500 en el 2020 a niñas menores de edad, se dan principalmente en los entornos cercanos, familiares, amigos, vecinos. Y esto es por una falta de conocimiento incluso de los propios perpetradores del delito. No se entiende, no hay un enfoque real. Y aquí hay un problema, que si no se atiende desde los colegios, si no se conversa con los padres, va a seguir permaneciendo. Y aquí tenemos que llevar una capacitación permanente en ese sentido y un acompañamiento real. Un acompañamiento real que busque que los niños, las niñas y adolescentes en este país tengan herramientas para que ellos se puedan proteger, denunciar a tiempo, no como ha pasado con lo del sodalicio. 40 años de violaciones, abusos a niños menores por parte de curas. Entonces, esto es sumamente duro, sumamente difícil de hablar, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo desde un enfoque integral, hay que hacerlo desde un enfoque muy cuidado con los padres, con mucha capacitación para que ellos entiendan que esto es un tema que va a ayudar a sus hijos, que va a ayudar a sus hijas y que va a prevenir todos estos abusos que vamos viendo año tras año en cifras, ¿no? Al respecto, ¿van ustedes a implementar algún tipo de programa para las familias, sobre todo más vulnerables, ¿no?
Porque no solamente es un Este es un problema programa represivo, integral, ¿no? Ujú. un programa integral. La Ley de Educación Sexual Integral es un programa integral que va a ir en las currículas de los colegios a nivel nacional, que tiene que implementarse con este enfoque, no con un enfoque de sexualidad, sino con un enfoque integral que acompañe desde los sentimientos, las emociones, incluso de los propios padres. Cómo enfrentar esta conversación con tus hijos, cómo enseñarles cuando tus hijos son pequeños, a decirles estos son los límites, este es tu cuerpo, esto es todo. Eso es fundamental. Creemos que con eso vamos a prevenir mucho de las cifras que hoy vemos que nos lamentan mucho, ¿no? Y el Sí, enfoque de género es otra cosa importante. sí, pero también ese es una parte del problema, ¿no? La educación sexual de los muchachos. Pero muchas veces estos son abusados por sus hermanos, sus tíos, como tú le dijiste, los vecinos, ¿no? A esos también pues hay que atacar ese problema, ¿no? Sí, pero otra vez, Porque a el ellos tema. se le ve más que todo desde un punto de vista represivo, nada más. Exacto, el tema, y es por eso que las nuevas masculinidades que se están promoviendo ya desde la academia ayudan mucho, el enfoque de género ayuda mucho. Tener un enfoque de género en los colegios va a regular mucho el comportamiento de estas personas que creen que son superiores, porque así nos encorsetan. Las niñas a la cocina, a atender, a lavar platos, y eso es lo que muchos políticos hoy en sus discursos quieren volvernos a tener, a las mujeres en lo privado y los hombres a lo público, ¿no? Hemos visto cómo candidatas al Congreso y a las vicepresidencias hablan que las mujeres que toman anticonceptivos son violadas permanentemente por sus esposos, o las mujeres tienen que ser sumisas y devotas porque los hombres son los reyes del hogar. Entonces, eso a mí me aterra, esos discursos medievales prácticamente aterran a muchas mujeres que estamos peleando los derechos de muchas mujeres también dentro del espectro político. Estamos peleando nuestra participación, hemos logrado grandes avances y estos discursos nos hacen retroceder no décadas, sino siglos de lucha de mujeres, de lucha de muchas mujeres que nos han abierto camino a nosotras. Bueno, Flor, Y eso es sumamente lo que importante manifiestas señalarlo. es importante, ¿no? Efectivamente, la mujer ha ido conquistando sus espacios. No tenía derecho a ir a la escuela, no tenía derecho a votar, no tenía derecho a trabajar. Son derechos que ha conquistado, ¿no? No le han regalado, sino que ella misma ha conquistado. Flor, ya vamos a ir terminando la entrevista. Queremos que te dirijas al electorado a razón de que deben de marcar el número 5 por el Partido Morado para el Congreso de la República, por Flor Borja y por el señor Guzmán para la Presidencia de la República. Muchas gracias, Tino. Muchas gracias a todos de La Verdad Noticias. Mi nombre es Flor, tengo 33 años, soy socióloga de San Marcos. Soy una joven con mucha experiencia, he conocido todo el país acompañando a Julio Guzmán a construir un partido que te devuelva la esperanza a ti, a tu familia. Queremos que cuando tú prendas la televisión o cuando escuches sobre la política de nuestro país te sientas de verdad representado. Julio Guzmán, a pesar de los errores que haya cometido, es un líder que ha inspirado a muchos peruanos como yo a hacer partido, a hacer política, a hacer que las cosas pasen en nuestro país. Julio Guzmán y Flor Pablo son dos peruanos que no la han tenido fácil, que se han tenido que abrir un espacio en este país, en el mundo incluso, para hacer una voz, para hacer una representación, para poder lograr sus objetivos. Y eso es lo mismo que queremos desde el Partido Morado para ti y tu familia, que tú estés al centro de todo nuestro trabajo público, que tus necesidades estén en el centro de toda política pública. Yo no te invito a que votes por nosotros, pero sí a que nos conozcas. Búscanos, googléanos, infórmate. No podemos seguir repitiendo el error de cada 5 años, de no votar informados. Hoy necesitamos votar por partidos políticos, partidos que tengan bases y que tengan equipos, no por figuras, no por una figurita que llene el álbum. Cascarones o partidos empresas que lo único que han hecho es lucrar con tu salud, con tu educación, con tu futuro, con el futuro de tus hijos, que no han promovido nunca el desarrollo para las personas más necesitadas en este país. Si te generamos confianza y quieres darnos la oportunidad de representarte, te invito a que este 11 de abril marques las 3 M del Partido Morado y en uno de los recuadros para el Congreso escribas el número 5. Muchas gracias. Flor Borja, estamos muy agradecidos contigo. Hasta una próxima. Señores, hemos tenido la presencia de Flor Borja, quien está candidateando al Congreso de la República por el Partido Morado con el número 5, socióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hemos tratado temas de suma importancia a los cuales se ha hecho propuestas respecto de la corrupción, respecto de la delincuencia y el problema de la violencia contra las mujeres. Señores,
Esto ha sido Entrevistas con Tino. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos. Gracias.